Hoy vamos a hablar de algo bien importante que es, vamos a hablar de qué pasa o qué va pasando, cuál es de alguna manera la continuación del ministerio de Jesús. Es curioso porque leer los evangelios no es algo que podamos hacer totalmente así como de que un día una cosa, otra cosa, pero yo les invito a que cada vez que leamos ciertas partes como que hagamos un recorrido de todo lo que vamos leyendo, ¿verdad? Hoy no hay traductor para mis hermanos en inglés, pero mi hermana Lisa nos ayuda a traducir, ¿verdad? Si no, me tocaría hacerlo doble y la verdad me confundo bastante. Pero bueno, yo quisiera hacerles tal vez una pregunta acerca de esto. ¿Qué pasa cuando llueve? Así, consecuencias naturales de las cosas que pasan cuando llueve aquí en la Ciudad de México. Llueve bastante, no en esta época, pero llueve muchísimo, ¿verdad? Por ahí de, no sé, julio hasta principios de octubre, creo es cuando más llueve, ¿no? ¿Qué pasa cuando llueve? Se moja, ¿no? Es lo más obvio. ¿Qué más? ¿Qué más? Inundaciones, accidentes. Yo estaba pensando que iban a decir la tierra y surgen las plantas y todo esto, ¿verdad? Pero vivimos en la Ciudad de México. Entonces lo primero que pensamos con las lluvias es miedo, ¿verdad? De que de repente va a haber inundaciones, de repente va a haber cualquier tipo de cosas. Pero hay algo más que asusta, algo que asusta aquí más que las lluvias. Los baches, mucho más todavía, yo diría. Una alarma que antes sonaba y ahora suena como bien raro, ¿no? Y cuando uno escucha eso es como de córrele, porque se viene bueno, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tiembla? ¿Por qué nos da miedo? No es nada más el movimiento, ¿verdad? Eso sería hasta, no sé, masaje o algo así, ¿no? Si no pasara nada. ¿Cuál es la consecuencia de un temblor? ¿Tener qué? Se caen los edificios, ¿verdad? Y es curioso porque aquí en la Ciudad de México realmente aquí no tiembla, pero tiembla en lugares sí tiembla, pero digamos no es porque haya tales fallas aquí en México, pero estamos en una zona en la que hay creo que 4, ¿no? Entonces, pues es bastante complicado eso y cuando llega a temblar en algún lugar, pues nos pasa, ¿verdad? Hermano Mike, ¿en qué piso vives? Cuarto, yo vivo en sexto, ¿no? Entonces nosotros, oren por nosotros cuando haya un temblor, acuérdense de nosotros en sus oraciones, por favor. Pero bueno, vamos a decir esto. Toda acción lleva consigo una consecuencia, ¿sale? Van a ver, por ejemplo, las leyes de Newton, y de hecho todas las leyes de Newton hablan de esto, ¿no? De que, por ejemplo, cuando un objeto está en reposo y algo lo empuja, se va a poner en movimiento. Esa es la primera, una segunda, una fuerza, y la tercera que cuando yo, por ejemplo, golpeo una pared, la pared como que extrañamente me golpea a mí, ¿no? Se me va a terminar doliendo a mí. Eso es lo extraño, pero solamente quiero que pensemos en esto. Toda acción va a tener una consecuencia y la consecuencia, creo yo, va a ser generalmente acorde a la fuerza que tenga eso. No sé si me explico, ¿no? Pongamos el ejemplo de la pared, que es la tercera ley de Newton, que yo golpeo esa pared más o menos despacito. ¿Me va a doler? ¿Y qué va a pasar si yo la golpeo más fuerte? Me va a doler. ¿Quién está produciendo la fuerza? Yo, ¿verdad? Pero de alguna manera la ley dice que esta va a responder con esa misma fuerza, ¿no? Entonces, de alguna manera extraña, la naturaleza nos dice que la pared se va a desquitar, pero eso tiene que ver con la fuerza que yo le imprimo a esto. Vamos a ver que hoy lo que vamos a entender es un mensaje, y este mensaje va a tener cierta fuerza, y lo que nos hemos de preguntar es, ¿qué fuerza o qué poder puede tener esta palabra, ¿no? Y vamos a hablar justamente del reino. Cuando tú anuncias el reino de Dios, estás haciendo una labor que humanamente parece ser pequeña, como cuando yo golpeo la pared. No es algo que realmente produzca mucho. Pero la clave no es que la acción es pequeña, sino qué es lo que estoy anunciando. Yo puedo decir, el reino de Dios ha llegado. Cuando yo digo estas palabras, el reino de Dios ha llegado, es tal vez como decir, me falta huevos en el refri, no sé, algo así, ¿no? Por decir algo. ¿Tiene poder la segunda declaración? Son exactamente el mismo número de palabras, estamos de acuerdo, pero lo que tiene poder es el reino de Dios, ¿sí? Eso es algo que vamos a entender en este momento. No es yo lo que estoy diciendo lo que puede tener poder, sino el contenido de lo que hablo, lo que realmente tiene poder. Y tal vez la pregunta que hemos de pensar es, si así como yo golpeo la pared y me lastima o choco un auto y lo que sea, no hablemos tanto de física, pero ¿cuál es la consecuencia de predicar el reino de Dios? Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer en este momento. Muy bien, pues estamos leyendo aquí Lucas capítulo 9, por si no han llegado ahí a Lucas capítulo 9, Jesús está haciendo milagros que tienen el fin de anunciar el reino. Ahora,
algo que se va a añadir en este relato, que vamos viendo hasta este momento, es el hecho de que hasta ahora ha sido principalmente Jesús quien activamente se dedica a anunciar el reino. Digamos, Él es el único evangelista hasta el momento. No totalmente, ¿verdad? Sabemos que los profetas lo hicieron, sabemos que Juan el Bautista lo estaba haciendo, pero hasta este momento tal vez el poder de Jesús le pertenecía a Él nada más. El único que estaba haciendo milagros, el único que estaba teniendo este poder para mostrar estos milagros. Y aquí en la historia esto va a cambiar, ¿sale? Va a cambiar porque ahora Jesús va a incluir a sus discípulos en exactamente la misma labor que Él está haciendo en este momento. Ahora, yo en lo personal observo en este pasaje que se nos va a introducir una pregunta que podemos hacernos. ¿Qué pasa cuando se predica el reino, verdad? ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer y cuáles son las consecuencias de eso que nos corresponde a nosotros? ¿Cómo se hace? ¿Qué requiere esta labor de nosotros? Y también, ¿qué requiere de los que nos escuchan? ¿Cuál debería ser una respuesta buena ante esa predicación? Ahora, esto es relevante para todo aquel que desee predicar el reino de Dios y es precisamente esto lo que creo que este pasaje responde. ¿Qué pasa cuando nosotros anunciamos el reino? ¿Ok? Y en primer lugar están los que anuncian, ¿sale? ¿Quiénes son estos que anuncian? Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer los primeros 6 versículos de Lucas 9, ¿sale? Dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, aquí estamos hablando de Jesús, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes, ¿ok? Entonces, en primer lugar, aquí me gustaría que viéramos esto. Jesús está designando a sus discípulos como los encargados de anunciar el reino de Dios e incluso, y esto es importante, les da la misma autoridad que Jesús ya tenía, que era de sanar, de poder hacer todas estas cosas. No sé si ven lo grande de esto. Podríamos decir, ¿quién es el único que puede sanar? Jesús. Y hasta la fecha lo podremos seguir diciendo, ¿verdad? Pero ahora Jesús puede sanar a través de sus discípulos. No sé si me explico. Esto ya les otorga un poder que está en otro nivel de lo que hasta este momento estamos viendo. Antes ellos podían hablar. De hecho, cuando Él les hace milagro a algunos les dice, ve y habla de esto. Algunos les dicen, no hables de esto. Y en este momento les dice, vayan y hablen. Y no solamente hablan, sino hagan milagros, pero obviamente en el nombre de Jesús. Es el único el que puede. Él es el único quien puede obrar estos milagros, ¿verdad? Y su Espíritu Santo. Ahora, hay algo importante que vamos a ver nuevamente en el versículo 30, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Perdónenme, sí, No, perdónenme, estoy en otra parte. Es en este versículo que dice acá. En el 3, perdón, no sé por qué le puse aquí 30. Vamos muy adelante. No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, ¿no? ¿Qué significa esto de que les pide que no se lleven estas cosas, ¿no? ¿Por qué creen que les pide que no se lleven estas cosas? ¿Qué tienen en común todas estas? ¿Para qué sirven? Vamos a pensar en esto, ¿no? ¿Para qué sirve el pan? Y si voy a salir a predicar, pues me empaco un lunch, ¿verdad? Aquí mis hermanos, mi hermana Marce siempre empaca lunch muy saludables, no sé si los han visto, ¿no? De repente, ¿por qué los empaca? Porque no les da de desayunar en su familia. No, no es cierto. Ok, empacamos esto porque nos va a faltar en un futuro, ¿ok? ¿Por qué llevaríamos dinero? Por si no empacamos lunch, ¿verdad? Para que vayamos aquí al Oxxo y vamos a comprar. Pero estas cosas nos sirven pues para sostenimiento, ¿no? Para que 2 túnicas, por ejemplo, ¿ok? Pues obviamente me llevo mi maleta. Vamos a pensar en esto. Prácticamente lo que Jesús les está diciendo es, no se lleven ningún equipaje, sino que van a entrar a una casa y ahí se van a quedar. ¿De quién van a depender? Esa es la pregunta que nos hemos de hacer, ¿no? Y es parte de lo que Él está explicando acá. Ahora, tal vez para ilustrar esto, yo pensaba en algo. Mis ejemplos, hermanos, me gustan, pero a veces son medio burdos. Yo les pido paciencia, ¿verdad? Vemos aquí un restaurante, ¿verdad? ¿De qué? No se ve ningún restaurante. ¿De qué? De pizza. ¿A quién le gusta la pizza? ¿Ok?
¿A quién le gusta más bien otra cosa? A mí me gustan muchísimo las hamburguesas. ¿Es hamburguesas o es carne? ¿Sí? Y si un día los invitan mis hermanos Tona y Edgar, que están por allá, a comerse una picaña a su casa, ya las estoy comprometiendo, pero buenísimo, ¿verdad? Ahí la carne. ¿A quién le gusta eso? ¿Quién prefiere la pizza? ¿Quién prefiere la hamburguesa? ¿Y la carne? Hermanos, somos cristianos y todos nos gusta más la carne. Bueno, ok, vamos a pensar que aquí tenemos una pareja de tórtolos, ¿verdad? Aquí tenemos a Ale y a Ceci, ¿verdad? Que apenas están por ahí, ya con planes de casarse, de hacer todo esto. Y románticamente llega mi hermano Ale con Ceci y le dice, vente, vamos a comer, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú escogiste de estas? Hamburguesas, muy bien, me gustan a mí también muchas hamburguesas. Vamos a comernos una hamburguesa. Y dices, espérate, voy por mi cartera. No, no te lleves tu cartera. Uy, qué romántico, ¿verdad? Aquí el Ale. ¿Qué significa eso? No te lleves tu cartera. Que él va a pagar, ¿verdad? Ahora imagínate que de repente llegan ahí y te dice, oye, ¿sabes qué? Ese sí, a la de 3 corremos, ¿no? Nada romántico. Pero fíjate, Ale no le está diciendo a Ceci, yo voy a pagar. ¿Sí? Simplemente le está diciendo, no te lleves tu cartera. Pero hay muchas implicaciones en esto, ¿sí? ¿Qué está diciéndole Jesús cuando les está diciendo a ellos, no te lleves esto y esto y esto? Le está diciendo, yo invito, ¿sí? Ya comprometíale, ojalá que un día llegues así y así digas, ¿no? Pero es eso precisamente lo que está haciendo Jesús acá. Le está diciendo, yo los voy a invitar de alguna manera, yo voy a proveer para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, aquí eso es lo que dice, y no solamente eso, dice, van a ir y van a llevar mi poder, pero lo van a hacer a mi manera, no confiando en provisión de sus manos, sino en las mías. Porque uno podría decir, bueno, yo tengo el poder de Dios, genial, pero por si acaso me voy a llevar mi maleta, ¿verdad? Porque no sé si de repente hay el poder de Dios que alcance tenga. Suena ridículo, suena absurdo. ¿Qué alcance tiene el poder de Dios? ¿Es grande o es pequeño? Es grande. Pero si uno a veces dudamos, ¿verdad? Y decimos, por si las moscas, vamos a hacer esto u otra cosa. Ahora, esto posteriormente se va a explicar un poco más, pero quiero que por ahora tengas presente una idea, que es que el estilo de vida que tenía Jesús, porque es además algo que vamos a ver posteriormente en este mismo capítulo, en el 9, que él habla de cómo las zorras tienen sus guaridas y las aves sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso viene después, pero es el mismo estilo de vida que tiene Jesús. Entonces, su poder viene acompañado también de el estilo de vida que él tiene, y es lo que él le pide a sus discípulos que imiten, ¿sale? Un versículo tal vez para ayudar a entender esto, que ¿por qué, verdad? Porque una persona puede confiar en el evangelio y en anunciarlo como algo que nos va a proveer. Romanos 1:16, un pasaje muy conocido, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios, ¿sale? Aquí la palabra en griego, si no me equivoco, tiene que ver con dinamismo, ¿no? Si no me equivoco, la verdad no estoy seguro y ya me están grabando, entonces me puedo estar equivocando. Pero esa palabra poder tiene que ver con algo muy poderoso, también de ahí proviene la palabra de dinamita. Ok, al judío primeramente y también al griego, eso lo podemos explicar posteriormente en otro momento, pero bueno, tiene que ver con que es anunciado a los que en algún momento ya conocían al Señor, pero aún a los que no conocen todavía al Señor. Pero fíjate esto, no me avergüenzo, no me da pena, no me da desconfianza el evangelio. No temo de que me vaya a faltar en un futuro, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Se acuerdan lo que hablábamos, no? ¿Qué es lo que posee la fuerza? El hecho de que yo predique con mis palabras y que hable súper bonito y tenga, no sé, mucha elocuencia, o que lo haya hecho por muchos años, o el contenido del mensaje, ¿sí? Hay gente muy elocuente, pero que no nos dice nada. Yo espero, hermanos, que su servidor y todos los que en algún momento nos paremos acá, lo que hablemos es el poder de Dios, porque por nosotros no tenemos ninguno. Y la palabra de Dios es poder de Dios. Y fíjate que predicar el evangelio puede llegar a ser difícil, pero algo en lo que podemos descansar es que el poder de su mensaje, como te decía, no proviene de nosotros, sino que viene de Dios. Y algo que te puedo garantizar es que la palabra de Dios lo dice, y cada vez que éste se anuncia, nunca vuelve vacía. Sin embargo, existen diferentes respuestas que podemos tener de ellas. Hay personas que van a... El evangelio tiene poder indiscutiblemente, pero hay personas que van a responder positivamente ese poder, y hay personas que van a responder negativamente ese poder. Y están justamente aquí los que anuncian, ¿verdad? Los que son enviados a anunciar. ¿Qué pasa con los que oyen? Vamos a leer ahora del 7 al 9.
Herodes, dice, el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Atención con este versículo 8, manténganlo ahí como algo en sus memorias, ¿sale? Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle, ¿ok? A Jesús. Ahora fíjate que esta es la respuesta que como te acabo de decir no queda vacía, ¿verdad? Unos diríamos, bueno, es que la respuesta de Herodes cuando escucha los milagros de Jesús quedó vacía. Y no realmente, quedó tal vez, hubo una respuesta, aunque fue negativa, no fue una buena respuesta, sí hubo respuesta. Y de hecho nos demuestra el poder de la palabra de Dios. La predicación del reino era tan poderosa que para alguien como Herodes, que se oponía rotundamente a ella, la encontró digna de muerte, porque era peligrosa por su poder. ¿Se acuerdan lo que decíamos de esto de los demonios que ven a Jesús y se oponen a él? Bueno, Herodes en este momento ve un gran peligro en la palabra de Jesús porque hay poder en ella. No sé si me explico, esto es importante. Entonces, cuando alguien, no sé, no representa una amenaza realmente, cuando yo le digo no sé, ya agarré mucho a Ale, pero lo voy a agarrar de nuevo, ¿no? Él jugaba mucho fútbol, estuvo en equipos y todo, ¿no? Yo le digo, oye, te voy a retar al fútbol, él va a decir, puro chicharrón, ¿verdad? Me va a decir que no represento yo tal vez una amenaza contra él. Pero si yo fuera más bueno, pues tal vez ahí la pensaba. Herodes encuentra a Jesús como alguien peligroso. Y alguien peligroso que debe ser pues prácticamente aniquilado, ¿verdad? Si es que en algún momento continúa con su predicación. Y obviamente esto no es algo bueno, ¿verdad? Pero quiero que prestes atención también a este detalle, ¿no? En este pasaje, en realidad, no se está enfatizando con lo que dice de la muerte de Juan el Bautista. ¿Quién aquí sabe cómo murió Juan el Bautista? Ok, no lo tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos lo único que dice es que lo mandó decapitar, pero no tenemos el relato. El relato lo vamos a tener en Marcos y en Mateo, un relato ya mucho más pues explícito de lo que pasa con el Juan el Bautista. Pero aquí la intención de Lucas no es enfocarse tanto en Juan el Bautista, sino más o menos es como decir, mira lo que le está pasando a las personas que están predicando el evangelio, ¿sí? A los profetas, pues ya saben cómo les fue a muchos. A Juan el Bautista, mira cómo les acaba de ir. Y justamente aquí se hace una pausa en un relato que es interesante, porque a mi impresión cuando yo estaba estudiando este pasaje, del 1 al 6 como que no conecta con el 7 y el 9, del 7 al 9, sino conecta mejor con lo que viene a partir del 10, pero yo les voy a enseñar por qué sí están conectados, ¿sale? ¿Por qué esta pausa? Porque por un lado les está diciendo, las personas están predicando con poder, tienen ustedes la capacidad de ir a sanar, pero por un lado, el mundo ¿cómo está respondiendo a este mismo mensaje? Está respondiendo mal, ¿sí? Están oponiéndose a este mensaje y es algo pues difícil, ¿verdad? Es como si el pasaje lo que nos dijera es el poder de Jesús es tan grande que es digno de ser considerado peligroso y por ende digno de una muerte como la de Juan. ¿Sí me explico con esto? Sin embargo, hay otro punto importante aquí que hemos de enfatizar, que es en el versículo 9, a ver si ahora sí no me equivoco, sí. Y dijo Juan a Herodes, a Juan le hice decapitar, y esta pregunta es clave, así como te dije, tal vez ahí pon tu, ¿cómo se llaman estos? Como post-it mental en esto de los Elías y los profetas y Juan el Bautista, también quiero que pongas uno en esta pregunta. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? ¿Quién es este? Nosotros sabemos quién es Jesús, y tenemos nosotros una relación personal con este Jesús. Yo espero que sí, ¿verdad? Si estamos por acá. Pero aquí tenemos justamente esta pregunta. ¿De quién se está hablando aquí? De Jesús. Sin embargo, Herodes no lo reconocía. No estaba seguro de con quién estaba lidiando acá. Él estaba familiarizado con la cultura judía, era gobernante acá. Seguramente también está familiarizado con quién era Juan el Bautista, quiénes eran los profetas. Él pregunta qué dice la gente porque eso le era relevante a él, ¿verdad? Como gobernador, a ver qué andan diciendo por allí acerca de este Jesús. Y como lo ponen en el lugar de Elías, de Juan el Bautista, con ellos ya tuvimos problemas en el pasado, Jesús también representa un problema. Pero no alcanzan a ver quién es Jesús. ¿Por qué? Porque lo confunden con personas mucho menores a Jesús. ¿Qué les pasa? Les pasa lo mismo que cuando yo les pregunto, ¿quién está en esta imagen? ¿Está esta imagen?
¿Quién es? ¿Quién es? ¿No se ve? A ver, ahí va. Ahí está. ¿Quién es? Véanlo bien. Eso se parece. No es Messi, pero sí no se parece un montón. ¿Ok? Capítulo 3. Ay, sí, no sé qué pasó. Jesús y Nicodemo. Allá, gracias, niños. Es que están poniendo allá y se quedaron conectados a la bocina. Ok, ¿quién es este? ¿Quién es este señor? ¿No pareció? Ahí está, ¿quién es? No es AMLO, ¿verdad? Pero se parece, ¿sí o no? Y viene el más difícil de todos, ¿ok? ¿Quién es? ¿Quién es este taquero? No es el Canelo, es su hermano. Y sí se parecen un montón, ¿verdad? Y al parecer pusieron una taquería en Los Ángeles o no sé bien dónde, ¿no? Pero fíjate que justamente lo que nos puede pasar con estos personajes es lo que le estaba pasando a Herodes en este momento. Él no estaba identificando a Jesús correctamente. En el Antiguo Testamento hay alguien que es el Mesías, como en español vamos a tenerlo como el Mesías, enviado de Dios. Y es una figura que va a ser recurrente, por ejemplo, en Isaías, lo vamos a ver también en diferentes profetas, en Daniel, Ezequiel, realmente en casi todos los profetas mayores lo vamos a encontrar. Y es interesante que esta persona es totalmente distinguible de todos los demás profetas, ¿sale? Sin embargo, acá Herodes no tiene la capacidad de ver tal vez quién es este Cristo o Mesías, vamos a ver ahí una relación, que está presentándose con un montón de milagros, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Pasa que cuando nosotros vemos, por ejemplo, a estas personas, y tal vez algunos que no son tan muy familiarizados con el fútbol, ven al primero y dicen, ¿quién es? Pues Messi, ¿verdad? Y hasta que uno no lo ha visto y que sabe más de fútbol, lo ve, dicen, no es Messi. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Qué tiene que hacer uno para reconocer que ese era Messi? Tenemos que conocer la cara de Messi, ¿no? ¿Quién ahí, no sé, sigue el fútbol y ha seguido la carrera de Messi y Cristiano durante algunos años? Todos acá, bueno, no sé, los que nos gusta un poquito el fútbol. ¿Quién ha visto una entrevista de Messi? O dos o más. ¿Quién lo ha visto reclamándole al árbitro? Y vemos sus expresiones todos los días, ¿verdad? Y vemos ahí cómo le hace y todo eso, y ya conocemos el rostro. Algunos, los que no lo conocen, pues no tienen ni idea de si era Messi o no. Estamos de acuerdo con esto. Entonces, ¿qué hace falta para conocer a alguien? Pasar tiempo con esa persona, ¿sí? Verlo varias veces. ¿Qué pasa cuando nosotros no reconocemos quién es Jesús? Pues nos falta más relación con Jesús. ¿Qué le faltaba a Herodes? Le faltaba más relación con Jesús. Él no alcanzaba a distinguir quién era Jesús porque aunque estaba más o menos familiarizado con estas tradiciones judías extrañas, no alcanzaba a interpretar la escritura también. Ojo, ya lo he dicho, ¿no? Pero decimos que los fariseos eran malvados y todo eso, y la verdad es que la mayoría lo eran. Pero habían uno que otro que eran más o menos receptivos. Tenemos, por ejemplo, a Juan capítulo 3, Nicodemo, por ejemplo, ¿no? Y tenemos diferentes personas que de repente sí tenían una sensibilidad mucho mayor hacia Jesús. El conocer la palabra de Dios sí nos puede dar esa sensibilidad, el poder tener esa parte, pero tiene que ver con que pasemos tiempo con Dios. Ahora, tal vez aquí te hago una pregunta. ¿Te ha pasado algo similar a lo de Herodes? Y ahí tal vez como buen fariseo tú me dirías, no, para nada, ¿verdad? Yo ya conozco al Señor y yo estoy seguro de quién es y todo esto. Pero entonces te hago una diferente pregunta. Imagínate, como te pasa a diario y en muchas situaciones de tu vida, que estás tomando una decisión, ¿no? Y algo como que no te convence, como que no estás seguro, así como te enseñé a Messi, dices, a ver, ¿sí será o no será? Y cuando tú te estás afrontando una decisión, dices, ¿será o no será de Dios? ¿Ok? Y tal vez podemos pensar que esto pasa como con Herodes, ¿verdad? Y ves ciertas señales, ¿verdad? Y dices, bueno, es que yo creo que Dios sí me está mostrando esto porque tal y tal y tal cosa. O será que no, tal vez no me está mostrando esto, sino que me está mostrando esto otro. Y no sé si conoces a personas así o has sido esa persona. Yo las dos conozco y he sido la persona que de repente digo, yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, es esto, esto y esto. Y de repente algo sale mal y digo, es que no era la voluntad de Dios para mi vida, más bien es esto, esto y esto otro, ¿ok? Y a veces como que flaqueamos y decimos, bueno, ¿sí será o no será la voluntad de Dios? ¿Es o se parece?
como lo que pensamos con Messi. ¿Has pasado por algún momento de dudas así? ¿Sí? Yo creo que eso proviene justamente de algo que ninguno de nosotros vamos a perfeccionar en ningún momento, pero tiene que ver con que reconozcamos a Dios. Y fíjate algo bien interesante. Muchos de nosotros podemos ser duros contra Herodes pensando, es que veía milagros y tantas cosas, yo no he visto estas cosas. Pero hay algo importante, que es que estos muchos milagros que él estaba viendo, que incluso en lugar de llevarlo a creer y reconocer, lo llevaron a dudar y a desconocer. Y esto es parte de lo que pasa también con la predicación del evangelio, y es parte, incluso yo lo llamaría natural, de lo que nos va a pasar cuando nosotros nos afrontamos a esto. En Romanos 10, escrita por Pablo, ¿sí aparece ya? Romanos 10 versículos del 15 en adelante, realmente desde el 14, un pasaje muy conocido, ¿verdad? Se utiliza mucho para las misiones, a dónde van a ir, cómo predicarán si no fuesen enviados y todo esto que ustedes ya conocen. Dice algo importante, ¿no? Es un versículo de mucho ánimo, pero vamos a encontrarnos una realidad, especialmente si además te dedicas a esto. Dice así, Romanos 10 del 15 al 17, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas, ¿no? El versículo lema de muchas conferencias misioneras. Pero fíjense esto, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sabes, muchos oyen el evangelio, muchos son oidores olvidadizos, ya hemos hablado de esto también. Pero no todos escuchan. Aquí hay, no sé, palabras, ¿verdad? Y para mi hermano Mike, no sé si esté confundido, pero yo pienso esto, ¿no? A veces hacen la diferencia, ¿no? En inglés la dicen como de hear y listen, ¿no? En español hacemos la diferencia entre escuchar y oír. Oír es algo que nada más me entra por acá, pero sale por acá. Escuchar es algo que va a ser transformador. Vamos a pensar en esa forma de entender estas palabras. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu caso? ¿Sabes escuchar o eres mejor tal vez desconociendo cosas que no son tan claras? Porque tal vez no estás convencido del todo, o incluso tal vez se sigues oponiendo abiertamente a la palabra de Dios como lo estaba haciendo Herodes. Cuidado, hermano. Yo creo que esto nos puede pasar, que viendo no vemos o escuchando no escuchamos. Y a veces va a ser la palabra de Dios, y esa es la peor de todas, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios claramente me dice algo y yo no lo obedezco, ¿sí? No te cases a las chicas jóvenes, no te cases con un inconverso, o a los chicos, no te cases con una inconversa. Eso es obvio en la Biblia, totalmente obvio. Ahora hay cosas que no son tan obvios. ¿Tomo este trabajo? ¿No tomo este trabajo? Bueno, ahí podemos decir, hay algo ahí que podríamos decir dudas, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos va a ayudar a no dudar en esto? Conocer al Señor, conocer genuinamente a Dios y tener una relación con Él que nos permita familiarizarnos con Él, que en todo momento de nuestra vida tengamos una certidumbre de lo que estamos decidiendo. A veces va a venir el consejo de alguien más, a veces va a venir un amigo, un consejero o alguien que me va a decir algo, y tal vez yo voy a saber que eso es lo correcto, pero aún así no lo voy a hacer. No sé si también les ha pasado, a mí creo que sí me ha pasado, e incluso he llegado a justificar, no, pero es que yo no quiero tomar esa decisión, y le buscas, ¿no? Y bíblicamente hay formas en esas áreas grises de buscar una manera en la que eso no sea un consejo que aplica para ti. Pero ten cuidado, hermano, ten cuidado de que cuando conozcas a Dios tú estés en total certidumbre de lo que estás haciendo. Es difícil, yo diría incluso puede ser imposible hacerlo en su totalidad, pero creo que se puede, nos podemos acercar a esta certidumbre. Ahora, yo creo que la mayoría de nosotros acá, pues no somos como Herodes, ¿verdad? No nos oponemos abiertamente a Dios. No somos de los que simplemente oímos y no llevamos a la acción. Quiero pensar que la mayoría de nosotros somos como aquellos que no nos basta oírlo, necesitamos vivirlo. Y eso es parte de lo que vamos a ver acá. Herodes en este momento solamente había escuchado, pero tal vez no había presenciado los milagros de Jesús. ¿Quiénes sí habían presenciado los milagros de Jesús? Los que estaban cerca de Él. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos ser como estos discípulos. Había perdido mi Vamos a seguir leyendo la porción más larga, que es el 10, del 10 al 17. Estamos en Lucas 9,
versículos del 10 al 17. Como les decía, parece que la historia realmente continúa acá, ¿no? Parece que hubiera ese salto, pero vamos a ver por qué. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto, ¿no? O sea, los discípulos de Jesús eran como el copiloto que está en el carro, en el baño, y recordándole al que va manejando: oye, tenemos que parar en un baño, ¿no? Él está diciendo a ellos: Jesús, tenemos que parar, la gente tiene que comer, ¿no? No podemos estar aquí eternamente, mándalos para que hagan esto, ¿sí? De alguna manera medio siguiendo las primeras reglas, y recordemos eso. ¿Cuál era la regla? No lleven alimento, no lleven dinero, no lleven ninguna de estas cosas. Y ellos están diciendo, bueno, dentro de lo legal, por lo menos mándalos a las casas, ¿no? Para que descansen y para que tengan alimento. Y fíjate qué revolucionario es esto siguiente, versículo 13. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y yo me imagino la cara de ellos, ¿no? ¿Cómo es que no tenemos que comer? Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Pero ¿qué creen? Tampoco tenían ¿qué? No tenían ni dinero ni alimentos. Y Jesús les está diciendo: vayan y alimenten. Y yo creo que ellos, algunos de ellos, yo me imagino que se quedó como de: ¿cómo? ¿Cómo nos estás mandando a hacer esto? Primero nos dijiste: no te lleves esto, no te lleves esto otro, y ahora nos estás mandando a alimentar a estas personas. Pero fíjate lo que dice después. Y eran como 5,000 hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, y haciendo sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la gente. Y el milagro está en el versículo 17. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró. Ya no como el maná en el desierto, ¿verdad? En el maná del desierto ellos recogían nada más lo que podían al día. Y no les permitía el Señor aún sobrepasar eso, ¿verdad? No se podían llevar del maná más lo que sobraba, ¿verdad? Para sus casas. Pero aquí con este milagro de Jesús sí sobra. 12 cestas de pedazos. Ahora, este pasaje famoso nos demuestra muchísimas cosas, pero en este momento me gustaría enfatizar solamente 2. En primer lugar, a la pregunta que veíamos anteriormente, Jesús había mandado a sus discípulos que salieran sin nada, lo que decíamos. Sin embargo, en el versículo 13 vemos que les pide que alimenten a todos. Ahora, fíjate en esto. Jesús no instruye a sus discípulos acerca de cómo iban a conseguir lo que necesitan. De hecho, ¿de quién fue la idea de cómo iban a obtener lo que necesitaban? De los mismos discípulos. Jesús no les dice: vayan y compren en tal lugar y aliméntenlos ustedes, o trabajen y entonces aliméntenlos ustedes. Él les da otra instrucción, no sé si me explico. Aquí es donde podrían entrar los que alegorizamos o los que les gusta alegorizar la Biblia. Bueno, es que Jesús no les está diciendo que se va a multiplicar, sino que les está diciendo que uno traiga y entonces todos los demás van a empezar a compartir. Nada que ver. Las opciones humanas Jesús las refuta y dice: ustedes van a hacer esto otro. Y va a ser un milagro innegable. Versículo 17 dice que hubo hasta sobrantes, ¿verdad? Se multiplicó. ¿Cómo pasaba? Y ahí sí no me voy a ir a, yo sé de los científicos que van a explicar cómo se puede materializar del aire. No tengo ni idea de cómo pasó, pero pasó. Ahora, respondiendo a lo que veíamos antes. ¿Por qué no llevaban nada? Ya lo respondimos. Cuando le invita a Ceci y le dice: no traigas tu cartera, ¿qué está diciéndole? Cuando Dios le está diciendo a sus discípulos: no traigan nada, ¿qué significa? ¿Van a pasarla mal? ¿Necesitan flagelar el cuerpo para entender lo que es no comer? Significa: yo voy a proveerles de todo lo que necesitan. Y en este caso, aún más. Dios iba a proveer de todo lo que necesitaban, porque ¿sabes quién es nuestro Señor? Uno de mis pasajes favoritos, Hechos capítulo 17,
un pasaje que además es una defensa excelente del Evangelio. Luego hablaremos de eso, ¿no? Pero me podría quedar yo aquí hablando de Hechos 17 contra los epicúreos y estoicos en Atenas, ¿no? Pero fíjate que él revela algo del Dios que él conoce, ¿verdad? Y algo que revela del Dios que él conoce es esto que dice acá. ¿Quién me puede hacer el favor de leerlo? Sí. Perdón, tal vez está medio pequeñito, pero si lo quieren buscar en sus Biblias es Hechos 17 del 24 al 25. No lo vamos a volver a leer, simplemente decirles quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es dueño de absolutamente todo. Es importante esto. ¿Quién de aquí en algún momento pues tal vez ha tenido dudas acerca de lo que Dios te puede proveer? Y de repente te sientes tentado a decir, bueno, sí, Dios puede proveer, pero pues yo también tengo que hacer de mi parte. Dios nos manda a hacer una cosa, pero no es nuestra parte. Yo he visto a personas trabajar y trabajar y trabajar y no recibir un quinto. Y hay personas que sin trabajar lo reciben. Uno trabaja porque es mandamiento de Dios, pero esto va a ser muy difícil de entender. A veces, y creo que la mayoría de las veces, el trabajar no está directamente y totalmente conectado con cuánto voy a recibir yo. Dios decide ambas cosas. Dios decide decirme trabaja y Dios decide bendecirme con lo que Él me va a bendecir. Esto parece como contradictorio, ¿verdad? Con una mente humana, pero hay mucho en la Biblia que respalda esta idea. En segundo lugar, vamos a ver otra parte importante. Todo lo que Jesús había hecho hasta este momento estaba siendo respaldado por un acto tangible. Él no decía, como dicen muchas personas, bueno, Jesús fue un loco que se dijo el Hijo de Dios y no había ninguna prueba. Él realizaba tantos milagros, el último su resurrección, y por eso la gente lo sigue hasta hoy en día, 2000 años después. Pero ¿qué necesitamos hacer algo? Necesitamos experimentar y vivir lo que Dios puede hacer en nosotros, porque la verdad es esta. Si nosotros no experimentamos a Dios, yo sí creo que realmente no vamos a poder ver quién realmente Él es y no va a significar nada para nosotros. ¿Quién de aquí conoce el mar? ¿Quién de aquí no conoce el mar? ¿Hay alguno que no conozca el mar? ¿Conoces a alguien que no conoce el mar? Ok, conoces personas que no conocen el mar. ¿Cómo le explicarías a una persona que no conoce el mar el mar? Hagamos un esfuerzo. El mar es un lugar en donde tú vas caminando. Hay una alberca, una laguna, es como una alberca grandota. Ok, yo voy a hacer mi intento, ¿no? Y está raro porque es como de, a ver, es un lugar en donde hay arena. ¿Y cómo se siente la arena? Pues como suave, como una almohada, no, es diferente, ¿no? Como tierra. A mí no me gusta la tierra, ¿no? Pero la arena es diferente. Ok. Muchas complicaciones de cómo explicar lo que es pisar la arena descalzo, no sé si se dan cuenta, ¿no? Pero después vas caminando, se siente el viento no es como caliente, pero tampoco es frío, es refrescante, ¿no? Como que te echar agua yo aquí, no, es diferente. Y luego escuchas las olas del mar y es relajante. ¿Cómo va a ser relajante? Es estruendoso. Me explico. No hay cómo vivirlo, ¿sí? Y yo creo que podríamos, y por eso hay mucha gente que de verdad es una de las cosas que es difícil, ¿verdad? Cuando uno no conoce el mar, es algo que de verdad aspira a ser, ¿verdad? Porque es un lugar que de verdad es precioso. ¿A quién le gusta estar en el mar o a quién le gusta caminar? No sé si te gusta meterte ¿cómo se llama? Al mar, pero creo que definitivamente es algo que se experimenta y es algo bonito, ¿no? Algo precioso. Creo yo que esto es bien interesante, ¿no? Nosotros no podemos explicar muchas cosas con palabras. Incluso a veces el Evangelio no lo podemos explicar con palabras. Por eso tenemos al Espíritu Santo, que es quien nos guía o guía a la gente a tomar esa decisión. Yo tenía una tendencia, ¿no? Yo, como buen ingeniero, me gustaba explicar el Evangelio de una manera que fuera precisa, ¿no? Explicar cómo esto conecta con la ley y entonces pasan estas cosas y todo eso. Y a veces la gente realmente no necesita toda esa información y todos esos datos. A veces incluso llegan a estorbar. Lo que la gente necesita es que el Espíritu transforme sus corazones y eso es algo que Él va a hacer. Y no es lo mismo
que nosotros les comuniquemos toda la profundidad teológica, a que ellos experimenten a Dios. Y esto es lo que están haciendo estos discípulos. Él no les dice a sus discípulos, ¿saben qué? No se preocupen, yo voy a tomar los átomos de la tierra y voy a materializar en este momento pan. Yo creo que eso fue lo que hizo, aunque no sé qué realmente. Y les explicó, vamos a hacer esto y entonces va a pasar todas estas cosas. Él les dio un mandamiento claro. Y ellos simplemente se maravillaron, sin necesidad de entender mucho de lo que estaba pasando. ¿Saben? No es lo mismo, viendo a lo que vamos en la historia, escuchar acerca de los milagros de Jesús, que vivirlos en carne propia. Hay cosas que son inexplicables, y creo que también en tu vida, por lo menos has visto un milagro, y yo creo que un milagro es muy poquito. Seguramente aquí la mayoría hemos visto muchos más de un milagro, pero piensa en un milagro que hayas presenciado en tu vida. Algo que no te explicas cómo, pero que al vivirlo, no te quedan dudas de que fue Dios quien lo ha hecho. ¿Tienen alguno de ustedes? ¿Por lo menos uno? Sabes, yo creo que cuando una persona experimenta el poder de Dios tan directamente, en realidad sería absurdo adjudicarle ese milagro a alguna otra cosa, a la evolución, no sé, perdónenme. Tiene que ser Dios. Y no existe otra explicación lógica, que tiene que ser Dios. Yo lo veo en la vida, podemos hablar de eso en otro momento. Y ha sido Dios el presenciar y el vivir este milagro lo que naturalmente debería cambiar tu manera de entenderlo todo. Y es esto precisamente lo que nos lleva al último punto, que son los que confiesan. Están los que oyen, están los que anuncian, están los que viven el milagro, pero no necesariamente el vivir el milagro nos va a llevar a hacer esto, confesar. Nos lleva mucho más cerca. De hecho, yo diría que uno no puede confesar si no lo ha vivido, pero desgraciadamente hay gente que han vivido y presenciado la gloria de Dios y aún así no se atreven a confesarlo. Versículos del 18 al 20, y con esta porción terminamos. Capítulo 9, versículos del 18 en adelante. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos el Juan el Bautista, otros Elías y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Quién hizo esta pregunta que está haciendo Jesús? Antes, ¿pusieron atención? ¿Quién hizo esta pregunta que está haciendo Jesús? Herodes hizo esta pregunta, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso creo que está conectado todo esto. Herodes hizo la pregunta, ¿quién dicen las personas que es este que anda haciendo milagros? Y ellos le responden exactamente lo mismo, ¿no? Los súbditos de Herodes le responden a Herodes, Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. ¿Quién decía esto? La gente, ¿sí? Toda la gente alrededor decían de Jesús, es Elías, es Juan el Bautista resucitado o es alguno de los profetas. Y Jesús les hace exactamente la misma pregunta a los discípulos. Y vamos a ver una diferente respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Herodes ante lo que le respondieron en algún momento? Se dan cuenta, es una interacción de tres. Primero pregunta Herodes, le responden y después Herodes dice, a Juan el Bautista lo mandé a matar. Acá vamos a ver algo diferente. Jesús primero pregunta, los discípulos responden y hasta aquí sigue siendo paralelo con lo que pasa con Herodes. ¿Sí me explico? Vamos a ver cuál es la respuesta ahora. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios, el Mesías. Aquí la pregunta de qué dice la gente, pues justamente vemos que se responde lo mismo que con Herodes, ¿verdad? Entonces, acto seguido, Jesús responde o hace una pregunta adicional. Ustedes, ¿quién dicen que soy? Ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los que están con Jesús. La gente de afuera tal vez no conoce tan profundamente a Jesús. Ustedes, los que están conmigo, ¿qué opinan? ¿Por quién me tienen? ¿Soy uno de los profetas? ¿Soy Juan el Bautista resucitado? ¿O soy alguien más? Y ya no responden, no lo sé. Responde Pedro, Cristo. El Cristo o el enviado de Dios.
¿Has experimentado alguna vez un milagro, hermano? Si sí, lo que Jesús les está diciendo, por lo menos a sus discípulos, es: ustedes deben reconocerme. A diferencia de otros que solamente de oídas pudieron haber escuchado de esto. Pero ustedes que están conmigo deberían reconocerme. Y esto es precisamente lo que hace Pedro. Él dice: el Cristo de Dios. Pedro lo ve claro. No puede ser nadie más. No puede ser ninguno de los otros que ellos mencionaron. Y después de ver lo que vieron, en realidad no puede existir otra opción. Yo vivo y lo tengo que ver con una bendición, porque todo es por parte de Dios, ¿verdad? Pero yo vivo con la bendición de la miopía. ¿Quién aquí padece de eso? Cristina, es muy obvio las personas que padecen con esto, ¿ok? Se identifican con esta foto. Ya se quitó Pablo los lentes, ¿verdad? Y les está como probando cómo se ve. ¿Te acuerdas la primera vez que te pusiste lentes? Yo sí me acuerdo, ¿no? Que a mí me acuerdo que me decían de chiquito, yo de niño, mis papás que están acá, tienes que usar lentes. Y yo no quería usar lentes. ¿Por qué no quería usar lentes? Pues porque me veo muy ñoño, muy nerd o lo que sea, ¿no? A nadie nos gusta usar lentes hasta ese momento. Y yo no sabía lo que era ver bien. Simplemente pues sabía que mientras yo veía le tenía que hacer así, tenía que acercarme para leer, y otros niños no. Me frustraba, pero yo no quería usar lentes. Sin embargo, cuando me los puse, dije: wow, ¿no? El mundo es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ya no me los he quitado desde entonces, ¿verdad? Me compré de contacto, aún me gustan mucho los de contacto, pero creo que ya no puede uno volver atrás, ¿verdad? No puede uno desver lo que ya vio. Cuando uno ve con total claridad, ya uno dice: no importa cómo me vea, es genial poder ver bien, como aquí verás en esta foto, ¿verdad? Entonces, eso es simplemente una ilustración para que después de experimentar lo que es poder ver bien, realmente ya no hay vuelta atrás, porque si yo digo: ya no me quiero ver más ñoño, sacrifico algo que yo ya sé que es súper mejor: poder leer de lejos, poder ver las caras, reconocer a las personas. No nos sentiríamos satisfechos, tal vez con nuestra vista borrosa y sin lentes, cuando sabemos que existe una manera mejor de poder ver el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí estoy hablando todavía de los lentes. Pero es muy similar a lo que le pasa a Pedro. Pedro fue consciente de esto y reconoció a Jesús como el enviado de Dios. Y Pedro ya no puede desreconocer a Jesús. No sé si me explico con esto. Él ya no puede volver atrás y decir: bueno, yo prefiero pensar que eres Juan el Bautista, o prefiero pensar que eres porque hay una posición teológica que me muestra que Jesús nunca se declaró Dios, sino que nada más era hombre o algo así. No lo podemos desver. Jesús es Dios, el Cristo, el enviado de Dios. Pero sabes, desgraciadamente, muchos viendo no ven. De hecho, a veces viviendo no creen. ¿Recuerdas quién está entre estos 12? El que lo traicionó. ¿Quién me puede ayudar a leer Juan 20:29? ¿Vale? Si no, búsquenlo. ¿Sí está? Súper. ¿Está en sus Biblias o aquí? ¿Ok? ¿Quién recuerda ese pasaje? ¿A quién se lo dice? A Tomás, ¿cuándo qué? Cuando toca las heridas de Jesús, ¿verdad? Bueno, unos señalan acá, algunos pensamos que es acá, creo que es acá, pero donde sea que hayan estado, ¿verdad? Sabes, Pedro, después de ver tantos milagros de Jesús, no tuvo otra opción que creer que él era el Cristo, el enviado de Dios. Reconoció que Dios siempre es mayor que el hombre. Primero entendió que sus capacidades, por más buenas que fuesen sus capacidades, no se comparaban con el poder de Dios para llevar a cabo su reino. Ellos podrían haber tenido la mejor idea: ¿sabes qué? Vamos a hacer una barca especial en este momento, tenemos aquí troncos, vamos a poner a los 5,000 y entre nosotros va a ser más fácil. Unos van a hacer la barca, otros van a hacer las redes, vamos a irnos a pescar, las mujeres se van a poner a hornear y entonces vamos a poder alimentar a los 5,000. Parece un buen plan, genial, ¿verdad? Y aparte es una comunidad bien bonita y así hacemos comunidad y hacemos todo esto, pero no era lo que Dios quería hacer, porque el poder de Dios siempre va a ser superior. Puedes tener una buena idea, hermano, buenísima idea, pero nunca va a ser superior al plan que Dios tiene para ti. El poder de Dios supera nuestras capacidades.
Segundo, él entendió que no se trataba de lo que ellos podían prever. Ellos dijeron, o tal vez en su mente, bueno, voy a viajar, pues me llevo dinero, me llevo el pasaporte. No, hermanos, sí llévense su pasaporte. No, Dios, no sé de muchos casos que materialices pasaportes, ¿verdad? En medio de un vuelo o algo así. Pero tal vez a lo que voy es, uno cuando viaja prevé, ¿qué voy a necesitar, verdad? Y no solamente pasa en los viajes de la vida. Aquí a mis hermanitos que ya me los agarré, ¿verdad? ¿Qué necesito para casarme? Necesitas una casa, necesitas un carro, necesitas un buen trabajo, necesitas. Pero Dios puede proveer absolutamente todo eso. La previsión nuestra no se compara con lo que Dios puede proveer. Ayer me tocó una lección de eso. Ayer me puse a pensar, le pasó algo a mi auto, ¿no? Y me puse a pensar, bueno, ¿por qué no preví tal vez ese gasto, cosas así? Y yo no sé cómo, pero Dios va a hacer algo allá al respecto, porque siempre lo hace. Aún ya estoy viendo, ¿no? En ese momento. Y nos va a pasar en muchas ocasiones en nuestra vida, que vamos a querer prever todo y tal vez estoy pensando en la palabra como que pensar en adelante, ¿no? ¿Cómo voy a resolver este problema si algún día se suscita? No te preocupes, hermano, tampoco te digo seas irresponsable, pero confía en que Dios va a proveer lo necesario. Fue así que Pedro pudo reconocer todo lo que Herodes y muchas otras personas no pudieron reconocer. Jesús era superior a Juan el Bautista, a Elías o a cualquiera de los profetas. Pero esto es muy interesante porque hay algo que tanto Herodes como Pedro tienen en común. Y es que ambos eran conscientes del poder de Jesús. Podríamos pensar que Herodes no era consciente del poder de Jesús, pero sí era, porque para Herodes, quien tenía una mentalidad totalmente terrenal, el poder de Jesús representaba una amenaza, y una amenaza digna de muerte. ¿Herodes reconocía el poder de Jesús? Sí lo reconocía. Pero para Pedro, y vamos a ver qué era para Herodes un poquito más. ¿Qué amenazaba a Herodes el poder de Jesús? Amenazaba su poder terrenal, porque obviamente uno quiere tener un montón de gente siguiéndolo, ¿no? Y tenían buena relación ellos con los sacerdotes y toda esta gente, y Jesús estaba amenazando mucho de la tradición corrupta que ellos tenían. Entonces directamente esta era una amenaza para Herodes en ese sentido, ¿no? Amenazaba también su perspectiva terrenal y amenazaba también sus deseos terrenales. Y a lo que iba con Pedro, ¿qué amenazaba Jesús para él? Exactamente las mismas cosas que para Herodes. Para Pedro, Jesús amenazaba su poder terrenal, su perspectiva terrenal y sus deseos terrenales. ¿Cuál es entonces la diferencia? Que Pedro cedió. ¿Sí me explico con esto? Jesús era una amenaza para Herodes, pero también podría haber sido una amenaza para Pedro. Y también lo es para nosotros, hermanos. Para nuestro poder terrenal, para nuestra perspectiva terrenal y para nuestros deseos terrenales. ¿Jesús amenaza todo eso? Sí. Pero Pedro pudo reconocer que Jesús importaba mucho más que él en cualquier momento. Pedro entendió lo que muchos de nosotros debíamos entender. Jesús siempre es mayor que yo. ¿Terminó? Hermano, ¿crees tú realmente que Jesús es mayor que tú? ¿O todavía estás medio confundido como la gente y como Herodes? Creyendo que tus capacidades son más grandes que el poder de Dios. Bueno, sí, yo voy a confiar en Dios, pero también voy a hacer mis planes y voy a, no sé, trabajar por tantos años, comprarme una casa y ya que los agarré, los voy a agarrar. Voy a esperarme unos 10 o 20 años para que compremos una casa. Vivimos juntos mientras, pero no nos casamos hasta que ya realmente todo esté establecido. No sé qué se les pueda ocurrir, hermanos. Voy a hacer la voluntad de Dios. Les voy a platicar una que a mí me pasaba, ¿no? Yo quiero hacer un negocio. Esto es interesante, hermanos. Cuando ustedes conozcan personas que están en el ministerio, es un pensamiento muy común en personas que se dedican a esto. Yo quiero tener un negocio que me retribuya, que tenga ya suficientes cosas. Voy a poner a gente a trabajar.
yo voy a ganar de ese negocio y me voy a dedicar al ministerio ya completamente porque el negocio me va a dar a mí. Si está en tu mente, hermano, y te quieres dedicar al ministerio, perdóname, pero nunca, bueno, puede que sí, pero yo no conozco a nadie que le haya funcionado, la verdad, ¿no? Todos tenemos esa idea, pero no pasa. Y eso es justamente, ¿no? El pensar que mis capacidades en algún momento van a exceder lo que Dios hace. Yo en ya varios años que llevo en esto, nunca he pasado un día sin comer, hermanos. De verdad que Dios provee. Tal vez tú piensas de otra manera, dices voy a prever, ¿no?, de los problemas, en un momento se puede suscitar esta y tal situación, entonces vamos a armar un plan y vamos a hacer esto, fondos de ahorro como lo que yo puedo decir voy a tener, pero viene una enfermedad y ¿cómo le haces? No podemos prever más que Dios y además Dios provee. Yo te invito a reflexionar en esto, hermano. Podrías decirme, y todos me lo van a decir acá al unísono, ¿es Jesús más grande que yo? Amén. Pero ¿cuántos realmente podemos decir eso en mi vida es verdad? Yo confío totalmente en Dios y en mis acciones se ve. Yo no puedo decir la verdad como pastor de esta iglesia, que eso es una realidad al 100% en mí. Y fallamos mucho. Necesitamos estar en constante comunión con la palabra de Dios y con el Señor. Yo te preguntaba en un principio, ¿has visto milagros? ¿Quién dice amén? Es fácil olvidarnos de estos milagros, no olvidarnos de que ocurrieron, pero tal vez tener la perspectiva de que pueden volver a ocurrir y de que Dios puede seguir obrando milagros y sigue obrando milagros. Y aquí no estoy hablando de, no sé, Dios te va a proveer un auto y la casa de tus sueños, tú nada más diezma tu 10% y Dios te regresa 1000, no hablo de eso. Hablo de verdaderos milagros. Ver relaciones restauradas, ver hijos que vuelven al Señor. Esos son verdaderos milagros. Mi oración, hermanos, es que podamos verlos. Pero para poder ver estos milagros, necesitamos entender, Jesús no es como cualquier hombre, no es para nada como yo. Yo soy débil, yo soy incapaz, yo soy ignorante. Pero en todas esas debilidades que yo puedo tener, Dios me supera y me sostiene. Que esa sea nuestra perspectiva, hermanos. Que esa como iglesia también sea nuestra perspectiva. Somos un grupo pequeño en este momento, pero con un grupo pequeño, grande, de cualquier tamaño, cuando tenemos un corazón para con el Señor, Él puede hacer cosas grandes que no nos imaginamos. Podemos prever todos los planes y decir vamos a hacer y vamos a alcanzar, y qué bueno que lo hagamos, lo vamos a seguir haciendo. Pero ¿de quién va a venir el crecimiento, hermanos? El poder de Dios nos supera. Vamos a orar, hermanos, porque esa sea la conciencia que tengamos en todo momento. Padre, el día de hoy te agradezco, Señor, por tu palabra, Señor. Te agradezco porque tú estás, Señor, presente en medio de nosotros, Señor, capacitándonos y permitiéndonos escucharte, Señor. Permitiéndonos ver tu palabra y lo poderosa que puede ser en nosotros cuando entendemos que somos pequeños nosotros, que nuestras capacidades, lo que podemos nosotros planear es pequeño y diminuto comparado con lo que tú puedes hacer. Gracias, Señor, te damos por tú siempre proveer una salida y generalmente milagrosa, Señor, en cosas que tal vez el mundo no nos puede explicar y nosotros solamente podemos llegar a una conclusión, Señor, eres tú. Sé mayor que nosotros, Señor, no solamente en nuestras conciencias, sino también en nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor, porque estás presente en medio de nosotros y porque nos guías a la verdad todos los días. Gracias te damos por esto y te pedimos que nos sigas guiando por el resto de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.